Judas, vamos a mirar el versículo 17 al 20. Si tiene su Biblia, sígame ahí. Para los que ya hemos estado un buen tiempo, comenzamos, por supuesto, exponiendo desde el versículo 1 hasta la última vez que hablábamos precisamente del retrato o una descripción de los falsos creyentes, los apóstatas. Y hoy, después de navegar desde el versículo 4 hasta el 16, sin duda que escuchamos sobre hombres impíos, falsos, mentiras, ejemplos de condenación, juicio de Dios, blasfemia. Escuchamos sobre la descripción de ellos como animales irracionales, varios aspectos del 4 al 16. Y también usamos el versículo 19 la vez pasada. Entonces, del 4 al 16, hemos escuchado al Espíritu Santo hablarnos sobre una descripción gráfica de los falsos. Pero ahora entrando en este punto, en el versículo 17, cambia todo el panorama. Pero sin duda, después de oír todas esas cosas negativas, nuestra reacción a todo esto puede ser de temor, miedo. ¿Qué si yo estoy siendo parte o soy parte de esos falsos? ¿Cómo vivir o cómo sobrevivir en un mundo de tanta confusión religiosa? ¿Cómo sobrevivir? A veces predicamos, enseñamos, testificamos a otros y parece que no hacen caso. Estaba reflexionando antes de venir aquí al púlpito. Esta semana tuve reuniones con varias personas y parece que el haber hablado les afectó, porque no vinieron hoy algunas personas que estuve hablando con ellos. Quizás lo que dije les afectó porque, por supuesto, es extraído de la palabra de Dios y nos molesta, nos lastima. Pero en medio de toda esta confusión que vemos, falsos maestros, falsos creyentes, falsas congregaciones, uno dice, ¿dónde me meto entonces? Hay mucha confusión. Bueno, el mismo Dios de juicio para los falsos es el mismo que nos guarda. Ya lo vimos, Judas, el versículo 1. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados. El mismo que va a tratar con los impíos, con los falsos, estamos guardados. Dice el versículo 24 también, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hay protección. Y dice que es poderoso para guardarnos y no caer en ese mundo de confusión del cual hemos estado hablando ya varios domingos. Él sabe distinguir, nuestro Dios. Él sabe distinguir de los que vienen o de los que están en esta mañana y de los que vienen regularmente. Él sabe distinguir quiénes son de Él y quiénes no. Los que no son de Él, tiene un trato Dios con esa gente, y los que son de Él también tiene un trato con ellos. Muy diferente. Dios sabe distinguir. Y quizás uno de los ejemplos, como introducción, antes de que entremos en la exposición de esta mañana, ¿por qué no buscan en Éxodo? Éxodo, veamos algunos ejemplos. Si lo buscan por ahí, es el segundo libro de la Biblia, para que no se equivoquen y no tengan problemas en encontrarlo. ¿Sí lo tienen? Ahí el capítulo 8 nos da algunas señales de cómo Dios distingue entre los que son de Él y los que no. Si tienen el 8, dice el versículo 22,
y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Si recuerdan, Gosén es donde llegó Jacob y toda su familia a vivir en Egipto, en la tierra de Gosén. Por eso dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Pueden concebir esta idea? Todo el territorio de Egipto lleno de esta plaga de moscas. Pero en el terreno de Gosén, ninguna mosca. ¿Cómo hizo Dios para que las moscas circularan solamente en el territorio de Egipto? Y en el pueblo de Dios, nada. Miren el 9:16. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Vino una plaga, dice el capítulo 9, y mató a los animales de los egipcios, pero no del pueblo de Israel. 9:26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Porque hubo una plaga de granizo. Otra vez, vean la diferencia. Todo el territorio de Egipto cayó el juicio de Dios con granizo, mató animales, la cosecha, bueno, fue una catástrofe. Pero en el pueblo de Gosén no cayó granizo. Imagínense un momento, este edificio, aquí adentro, esto es Gosén. Aquí está el pueblo de Israel. Sale, está en la puerta y está cayendo granizo allá. Aquí no. Dios hace distinción, sin duda. Dios distingue. Mire el capítulo 10, verso 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta es la plaga de las tinieblas. Yo no puedo imaginármelo, ni ustedes. Dice que las tinieblas se podían palpar. Esto puedo palparlo, pero ¿cómo puede palparse las tinieblas? No podían verse el uno al otro. Pero en el pueblo, en la tierra de Gosén, había luz. Esa es la distinción que hace Dios. 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y el último ejemplo, no miramos ya el pasaje, ya lo sabemos. Dice, cada uno de ustedes agarren un hisopo, un manojo de unas hierbas, dijo nuestro Dios, con la sangre del cordero que han sacrificado, pónganlos en el dintel de la puerta. Y cuando pase el ángel de Jehová, va a mirar la sangre y no va a pasar nada a los que están dentro de esa casa. Fue el ángel de la muerte que mató, dice, a todos los primogénitos de Egipto, hasta el del faraón. Pero el pueblo de Dios no pasó nada. Entonces, por eso, como una forma de introducción, vean esto. Dios hace distinción. El mismo Dios que ha hablado del 4 al 16 aquí en Judas, de juicio, de su ira, es el mismo Dios que nos guarda a sus hijos. Hay una distinción. Hay un distintivo en los hijos de Dios. Entonces, en esta mañana veamos algunas estrategias de cómo vivir en medio de este mundo
de confusión. Ese es el tema. ¿Cómo vivir? ¿Cómo sobrevivir en medio de este mundo de maldad que hemos descrito en varios domingos? Vuelvan a Judas y vamos a entrar en la exposición de los pasajes. Algunas estrategias. Y la primera es no intimidación. Si tienen Judas, versículo 17. Pero vosotros, amados. Mire cómo cambia el lenguaje. Primero los describe, ya estuvimos escuchando suficiente para volver a repetir las frases. Pero ahora cambia su lenguaje y vuelve con esa ternura. Pero vosotros, amados. Es lo mismo que dice en el versículo 1. Llamados, santificados, quiere decir amados, la traducción que estuvimos exponiendo, amados. Versículo 20, pero vosotros, amados. Ha cambiado toda la perspectiva. Ahora dice, pero vosotros, amados. Sí, hay tanta confusión, como hemos estado escuchando, hay tanta maldad en medio de tantos hombres impíos, pero dice el Señor, no te intimides. No te intimides. Dice el 17. Más bien dice, acuérdate. Ten memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijeron? Mira el 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No te intimides, dice Judas. Acuérdate lo que ya los apóstoles del Señor habían dicho. No te extrañes, no te sorprendas. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay tanta maldad. No te intimides, no te espantes. Esto ya estaba profetizado por el mismo Señor. Es más, deberías de esperarlo. Y cuanto más se acerca el retorno de Cristo por su iglesia, se va a ir incrementando mucho más lo falso. Pero va a llegar el Señor y va a sacar a sus ovejas y las va a poner en su lugar. Va a sacar el trigo y lo va a poner en su lugar. La cizaña en el fuego, todo lo falso en su lugar también. Nosotros no podemos hacer ese tipo de distinción, pero nuestro Dios dice, no te espantes. En medio de las congregaciones, como nos estuvimos mirando, hay muchos falsos. No debemos de espantarnos, porque escuchamos gente de la iglesia que a veces dice, ya no quiero ir a la congregación, porque mira lo que hizo el hermano o la hermana. Siempre va a haber ese tipo de cosas. Tienen apariencia, como estuvimos mirando, pero por dentro están podridos, están llenos de maldad. Entonces no te espantes, no te intimides, más bien acuérdate lo que dijeron los apóstoles. Ellos nos decían, habrá, van a venir, van a entrar, van a estar ahí. ¿Se sorprende usted? No. Yo como pastor pues tengo contacto regularmente por correspondencia, gente que se comunican con nosotros, la misma organización donde yo pertenezco, pastores que platicamos. Oímos tanta cosa. Que el fulanito aquel en la iglesia, que hace tiempo vino aquí un hombre que quería vivir con nosotros, se llevó a la pianista. Lo bueno que aquí tenemos un pianista, a ver si no se lo roban también, ¿no? Sí, el problema es que este hombre tenía más de 25 años de casado. Y se agarró a la pianista, a la joven, y se la llevó y se perdió el señor. Quería vivir aquí con nosotros, le dijimos, no, pues tienes que regresar con la primera. ¿Sí, qué hago con la segunda? Digo, pues ese es tu problema, no mío. Ahora, esto pasa dentro de las iglesias.
y es pastor. Bueno, yo creo que es impostor, no pastor. Impostor. Está usurpando un lugar que no debería de tener, no debería de estar ahí. Pero yo no me espanto, digo, eso iba a pasar, está escrito en la palabra. No me sorprende que haya eso. De los que están aquí, están igual también. Algunos son y otros no son, aunque tengan apariencia de que son. Entonces, cuando se salen del closet, ya no nos sorprende. Dice primera de Juan 2, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron de nosotros para que se manifieste que no todos los que vienen aquí son de nosotros. Así que no se espante. Digo, a mí no me escandaliza eso. Yo les digo a ustedes, así que no se intimiden, no les dé miedo. Ya lo deberíamos estar esperando. No te sorprendas. Dice, ya se los habíamos advertido. Iban a surgir falsos. ¿Se recuerda primera de Juan 2:18? Dice, hijitos. 2:18, primera de Juan 2. Ya es el último tiempo. Bueno, ahora ya han pasado más de 2000 años. Aquellos días, dice, ya estábamos en el último tiempo, pues ahora estamos más cerca de que el tiempo termine. Y dice Juan, muchos anticristos han surgido, muchos falsos, en contra o en lugar de Cristo, como hemos definido ya esa palabra de anticristo. Entonces, no te espantes. Mire, veamos algunos versículos rápidamente. Segunda de Pedro, lo que dijo este apóstol. Ahí en Judas, dele una atrás. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos, profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Miren el 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mire el término, vendrán, en tiempo futuro, dice el apóstol Pedro, vendrán. Y Judas está diciéndonos eso, no te intimides. Ya Pedro, el apóstol del Señor, nos había dicho que iban a suceder este tipo de cosas. Ahora escuche Pablo el apóstol, ¿qué nos dice? Hechos 20, capítulo 20 de los Hechos, 20, 29. ¿Ya lo tienen? Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán, otra vez en tiempo futuro, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a entrar. Pero mire el versículo que sigue. Y de vosotros mismos se levantarán. Estos no van a entrar, estos van a salir de en medio de nosotros. Van a profesar que siguen a Cristo, pero son falsos, después se van a descubrir. Y dice, de vosotros se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Pedro ya lo dijo. Pablo también. Dice Judas, así que no te intimides. Esto iba a pasar. No puedes evitarlo. Hay falsos y no podemos cambiar las cosas. Cristo, sus apóstoles lo han dicho y no podemos evitarlo. Por lo tanto, dice, acuérdese, en vez de tener temor, cobardía, escuchen, van a venir. Primera de Timoteo 4. Escuche otra vez lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente, sin duda alguna, claramente te lo dice,
que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra vez, en el tiempo futuro. Segunda de Timoteo, allá adelantito, mire, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué hace que los tiempos sean peligrosos? El carácter de las personas viviendo en los últimos tiempos. ¿Y cuál es el carácter? Mire, el versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, afeminados, homosexuales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire qué bonito catálogo de virtudes. Este es el tipo de gente que en los últimos días van a vivir y con ellos estamos conviviendo. Por eso dice, no te espantes. Esto es los últimos tiempos, va a haber este tipo de gente con este carácter. Con razón vemos. Usted mira esto y luego mira al mundo, mira a sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la escuela, y dice, aquí están descritos en 2 Timoteo 3. Yo hablo con algunas personas, como esta semana hablé con alguien, y le hice ver bien, mira, estás condenada, tu vida va a ir al infierno y todo, tu vida no. Dice, sí, pastor, yo sé que no tengo, yo estoy perdido. ¿Y todavía quieres ir al infierno? Dice, pues no sé, la verdad, todavía. Ok, que te vaya bien. ¿Qué más le podemos decir a una persona así? Bueno, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, este es el tipo de gente con la que estamos viviendo. No puede evitarlo. 1 Corintios capítulo 5, ¿se recuerdan los últimos pasajes? Pablo le dice a los corintios, no les dije que no se junten con fornicarios. O sea, no podemos evitarlo, dice, con los del mundo, dice. No, les digo que tengan cuidado que se junten con aquellos que, llamándose hermanos, practican este tipo de cosas. Porque está condenando ahí, 1 Corintios 5, el pecado de incesto. Porque el hijo se había metido con la madrastra. Entonces dice Pablo, no necesariamente le digo que no se junten con los fornicarios, porque pues el mundo está lleno de eso. Adúlteros, fornicarios, y comienza a describir también la maldad de ellos. Dice, no, yo no digo que se junten con ellos. No le estoy prohibiendo que tengan comunión con ellos, sino con aquellos que, llamándose hermanos. Ahora, si usted ya conoce a alguien que dice que es hermano, ¿por qué no lo busca? Miren, 1 Corintios 5, para que lo mire bien. 5, dice el versículo 9, porque está hablando de la levadura. 8, poquita levadura leuda toda la masa. Miren, antes de que leamos los versículos, escuchen, mira, su atención. En las ciudades ya no se conoce este tipo de proceso para el pan. En los lugares humildes ponen la masa y la levadura, pero tienen que ser bien cuidadosos para que el horno esté caliente y meter la harina amasada con la levadura. Porque cuando le ponen la levadura a la harina, comienza a esponjarse, comienza a crecer. Tienen que ser cuidadosos para meterlo a tiempo en el horno. Si no lo hacen, los panaderos saben en los pueblos, es que explota. Se echa a perder
la harina. La levadura, si no se quita, dice el Señor aquí en Corintios, va a pasar algo en la iglesia. Poquita levadura. Si no le pone remedio, dice, va a explotar. Entonces leemos 1 Corintios 5, dice el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, idólatras. Pues en tal caso, tendrías que salirte del mundo. Porque el mundo está lleno de esto. No, yo no estoy escribiéndote eso, dice Pablo. El 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿lo miran? Llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, bueno, hay que uno que otro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comas. O sea, que si tú vienes a una congregación e identificas a uno que dice que es hermano o hermana, pero está haciendo este tipo de cosas, dice, cuidado porque te estás asociando con él y te van a asociar, te van a confundir, los de allá afuera, estás viviendo igual. Con el que se llama hermano. No, con los de allá afuera, pues el mundo está lleno de este tipo de gente. Entonces, el peligro, dice Judas, es que cuando ves todo este tipo de maldad, puedas llegar a intimidarte. Dices, bueno, entonces ¿con quién me junto? Porque los del mundo están perdidos. Los de la iglesia, pues hay que buscarlos con lupa a ver con quién. Sí, porque también hay mucho falso en la iglesia. Entonces, tenemos problemas. Miren, en la Escritura que hemos mirado, que hemos leído, la frase recurrente es, dice, en los postreros días, vendrán, entrarán, todo está hablando de futuro. Dice, no te espantes entonces, no te intimides. Entiende que el camino ancho, ¿cuánta gente va ahí? Mucha. El camino angosto, son pocos. ¿Tú en qué camino vas? ¿En el ancho o en el angosto? Si estás en el camino angosto, no esperes que venga una multitud. No lo esperes. No esperes que todos tengan la misma visión y el mismo celo por Dios. Tú estás en el camino correcto, muy pocos se van a unir contigo porque no todos les gustan las leyes de nuestro Dios. Son pocos, dice el Señor. Entonces, no te espantes. No te espantes. ¿Somos pocos? Definitivamente que somos pocos. El Evangelio de Lucas, cuando Cristo habla, dice, cuando Él venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta implícita ahí es no. Vivimos en un mundo lleno de apóstatas. Entonces, lo que tú debes de hacer, esta es la estrategia. Entonces, primero, no te intimides. Número 2, versículo 20. Trabaja en la edificación de tu vida. Dice aquí el 20, volvemos a nuestro texto en Judas 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Vuestra santísima fe. No te espantes, pero no te quedas allí. Trabaja en la edificación, en la santísima fe, como dice. Momento. Antes que quieras edificar tu vida, primero asegúrate que tienes el fundamento correcto. Vas a construir tu vida, vas a edificar tu vida. Antes de que quieras hacer algo, primero ten la certeza de que tienes el fundamento correcto. No hay dos fundamentos, solamente hay uno.
Y si no estás en ese fundamento que es correcto, todo lo que quieras hacer, puedes venir al estudio bíblico, puedes cantar y puedes involucrarte en cosas, pero si no tienes el fundamento correcto, todavía estás perdido. Mire, 1 Corintios 3. Pablo está hablando precisamente de edificación. Unos decían, bueno, yo soy de Pablo, otros de Cefas y el otro de Apolos. Y el apóstol Pablo, mira, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ninguno. Dice el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 3, 7, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Lo que dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora el 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es, dice? Jesucristo. No trates de edificar tu vida si primero no te aseguras que tienes el fundamento correcto. Primero hay que poner las cosas en orden. Cimiento correcto. Mira, si no tienes el fundamento correcto, vas a experimentar grande ruina. Porque te vas a llevar un desengaño. Mateo 7, esa es la frase que estoy usando. Mateo 7. Búsquelo por favor en Mateo 7. Si no tienes el fundamento correcto, Dios no te clasifica como un hombre o mujer prudente, más bien como necio. Lo tiene en el 26, 7:26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, dice, su ruina. ¿A qué se debió la ruina? Porque trabajó para construir, pero no supo ser prudente y edificó en la arena en vez de la roca. Porque si usted mira el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El hombre prudente ve cómo va a edificar. Vamos a edificar nuestra vida. Pero, ¿qué fundamento tienes? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Ya Cristo es el fundamento en tu vida? Si no, todo lo demás no sirve. Hablaba el otro día con alguien y me dice, no, es que mi niño es ministro también de alabanza en de esos grupos. Oh, sí. Tendrá el niño unos 10 años. Digo, ¿cuánto tiempo tienes yendo? Ahorita tengo como 2 años que no vamos, o 3 años. ¿Y eres ministro de alabanza y no va a ninguna congregación? ¿Dónde está eso en la Biblia? No entienden los términos, por lo tanto, están totalmente equivocados. No son nada delante de los ojos de Dios. Quieren exhibicionismo y por eso tratan muchas de las iglesias de exhibir la gente. Por eso ve que hay luces, todo, y parece un show, brincan, bailan, danzan, y todo es un show en verdad. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tienes en tu vida? No trates de edificar si no tienes un fundamento correcto. Sé hombre o mujer prudente. No trates de edificar. Primero cerciórate que tienes el fundamento correcto, adecuado. ¿Se recuerda lo que dice Pablo? 2 Corintios 13:5, que usamos mucho. ¿Qué dice? Examinaos si estáis en la fe. No trates de construir, primero examina si estás en el cimiento adecuado. No trates de hacer un edificio de 20 pisos
Si el fundamento no tiene, el edificio solamente estás en la tierra o en la arena, se va a caer y la ruina va a ser grande. Si no tienes a Cristo como el fundamento en tu vida, puedes participar en actividades de la iglesia. Me voy a esforzar, voy a ir cada domingo y cada miércoles. Voy a leer la Biblia, voy a participar, hasta voy a dar mi dinero, que soy tan avaro, pero voy a dar. Un poquito mezquino, pero voy a dar. Pero si no tienes el fundamento, te vas a cansar de dar, te vas a cansar de venir, te vas a cansar de leer, nada. Porque te hace falta el cimiento correcto, que es Cristo. Y como dice ahí en Corintios 3:11, nadie puede poner otro. No trates de mejorarlo. No trates de traer cosas y cosas para edificar tu vida. No, comienza con lo que es adecuado. Si no lo haces así, tu condición va a ser peor que cuando comenzaste a escuchar. Va a ser peor tu condición. Mire, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tu estado va a ser peor, porque no tienes el cimiento correcto. Estás tratando de edificar sobre algo falso. Agarre una puerca de mascota, la baña bien, lo lleva con el barbero que le corta el pelo, le pone perfume en las axilas de la puerca, lo viste bien, lo lleva a su casa, duerme con usted en la cama con sábanas blancas, pero se descuida un poquito y allá afuera hay lodo. Y se le acabó todo. Es una ruina. Esa puerca que dormía con usted en la cama va a terminar cochina, puerca y marrana, ¿verdad? Como se le llama. Ese es su carácter. Esa es su naturaleza. Entonces, si usted no tiene el fundamento correcto, va a terminar igual. Su estado va a ser peor. Por eso escuchamos de muchos: yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo predicaba, todos están viviendo del pasado. ¿Qué cosa eres ahora? Nada. Están como la puerca o como el perro. Tiró el vómito y lo mira, hasta le sale humo, el vaporcito del vómito. Sí los han mirado, ¿verdad? Bueno, pero para ellos es delicioso. Regresan otra vez y lo miran como lo disfrutan otra vez. Así son esos religiosos que no tienen el cimiento correcto. Dejaron la maldad, el pecado y se hacen cristianos por un tiempo. Luego, no, eso que estaba allá que dejé está bueno, y otra vez regresan a la mugre allá. Como el perro otra vez. Qué mensaje, ¿verdad? Se espanta por eso la gente cuando escuchan esto. Pero eso es lo que dice la Escritura. Entonces, sí, no te intimides, pero haz algo. Entonces, la edificación en la santísima fe. ¿Cómo vas a edificarte? Bueno, si ya tienes el cimiento correcto, ahora ve la fe. Y como hemos dicho en días pasados, la fe se denomina como un cuerpo de doctrinas que la iglesia, los apóstoles recibieron del Señor, lo enseñaron a la iglesia y ha sido enseñado de generación en generación y ha quedado registrado, por supuesto, en la Santa Biblia. ¿Cómo vamos a edificar? Bueno, si ya tiene el cimiento correcto, ahora busque la enseñanza. Efesios 2. Efesios capítulo 2. ¿Sí lo tienen? Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante dice:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el cuerpo de doctrinas, de los profetas, de los apóstoles, pero siempre la preeminencia, Cristo la piedra angular. Ahí descansa, no los apóstoles, no profetas, dice, la piedra principal es Cristo. Claro, la enseñanza que reciben es de nuestro Señor, estos siervos de Dios. ¿Qué vamos a usar entonces para edificarnos? Volvemos a Hechos 20, que ya leíamos, 20, pero un pasaje adelante. Hechos 20, si ya lo tienen allí, Hechos 20, ¿sí lo tienen? Versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia para edificarnos. Mis hermanos, ya escuchamos Judas hablar. Dice que la fe que una vez ha sido dada a los santos, el versículo 3, ¿recuerdan? Ahí en Judas. Una vez dada a los santos. Una vez, ya la explicamos, pero quiero que busquen por favor en Hebreos, capítulo 1. En Judas dice que una vez fue dada a los santos. Pero quiero que busquen una frase aquí en Hebreos, el capítulo 1. Dice, el 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios habló muchas veces y lo hizo de muchas maneras. Pero el 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche, no hay más revelación nueva. Lo que Dios dijo y quiso decir, aquí está revelado en su palabra. Si Dios, usted lo pudiera escuchar audiblemente del cielo hablar, le diría lo mismo que está aquí en su palabra. Basta de los profetas que están trayendo nueva revelación en estos días. Hace 30 años, cuando comencé a predicar, 33 años a predicar, no había apóstoles ni profetas, no se oían. Había pastores, reverendos, ministros, esas cosas se oían. Pero comenzaron a surgir apóstoles y profetas. La pregunta es, ¿quién los nombró? Hay un libro de esta organización que se llama RBC Ministry. Estaba leyendo un libro que me llegó de un pastor aquí en Estados Unidos, de Nashville, Tennessee, que dice que se le había hecho muy famosa la frase. Cada vez que predicaba decía, hermanos, así dice el Señor. Anoche me dijo, así. Cada vez estaba profetizándole a la gente. Así me dijo el Señor para ti. Y así me dijo para ti. Un día dice que él tuvo que darse cuenta de todo el error que estaba cayendo y les dijo a la congregación que la verdad estaba equivocado él. Porque estaban siendo engañados él y la gente, porque cuando él hacía eso, la gente también comenzó a profetizar. Había profetas y profetizas en la iglesia. Le dije que hace años tuvimos un hombre de Guatemala. Dice, el Señor me habló. Hasta movía al Señor muy expresivo. El Señor me habló que dejara a mi mujer y que me agarrara esa negrita. ¡Ay, mi negra! Dejó a su mujer y se agarró a la negra. Pero decía así,
Pastor, Dios me dijo. Estábamos en la cocina comiendo y bien que me dijo, esa es. Digo, no sé quién te dijo eso, pero el Dios que presenta la Biblia no dice eso. Dios dice que aborrece el divorcio, el repudio. Dios condena el adulterio. Te lo dijo sin duda el otro, el enemigo de Dios, Satanás. Entonces, cuando habla de que se edifique en la santísima fe, está hablando en el cuerpo de doctrinas que el Señor lo dio a sus apóstoles y ellos lo han transmitido a nosotros a través de su palabra. No hay revelación nueva. No me venga con que soñó anoche. No importa el sueño que haya tenido. Mejor piense qué fue lo que cenó anoche y después me platica su sueño. No, aquí no hay revelación nueva, nada de revelación nueva. Una vez, dice Judas, fue dada a los santos esta fe. Y esta fe, si es necesario, dice, debemos contender ardientemente por esta fe. Así que no hay revelación. Por eso les digo, esos canales de televisión que si a usted le gusta mirar en español, tenga mucho cuidado, es más, ni los mire. Mejor mire una de vaqueros, una película, le hace mucho mejor. Ya. Porque hay gente que llama y ahora están interpretando sueños. Usted estaba mirando, le cambié un poco y dijo, pues yo soñé, pues déjame preguntarle a la pastora, a ver, interprétale su sueño. Ahora hasta divinos salieron estos. Estamos hablando de que la fe, si usted la conoce, no tiene por qué espantarse en medio del mundo en que vivimos. Entonces, una vez fue dada y no se vuelve a repetir. Ahora, ¿quiere que su fe crezca? ¿Cómo incrementar su fe? Tengo la respuesta, dice Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, no al Benijín ni a otros ahí, no. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Escucha a Dios a través de su palabra. Imprégnate de la palabra, porque tu fe se va a fortalecer cuanto más conoces a tu Dios. Ahí es la única forma para que tu fe crezca. Es la única, no hay otra. Por eso San Pablo le dice a los tesalonicenses que abunde la palabra en ti. No tengas miedo de saber mucho. No te espantes, que ya sabes. Por último, no intimidación, sí edificación, pero ahora la oración espiritual. Dice ahí en Judas, tiene que ser una oración espiritual. Verso 20, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo han distorsionado esta frase? Dicen que orar en el Espíritu es caer en un éxtasis y decir nada. Pero está hablando de una oración espiritual. Y algunos por ahí que no han entendido esto dicen es que yo hablo en lenguas angelicales. 1 Corintios 13. Lo chistoso es que las que hablan en lenguas son las mujeres y los hombres no. ¿Por qué será que las mujeres? ¿Porque tienen la lengua más grande? O yo no sé a qué se deberá, pero casi son los hombres. Ellos están exentos de esto. Corintios 13 no dice el apóstol Pablo que él hablaba en lenguas angelicales. Ya lo hemos explicado aquí. Está hablando hipotéticamente. Si yo hablase lenguas angelicales, si yo diese de mi cuerpo que lo quemen, si yo diese todos mis bienes, si yo, está hablando hipotéticamente, porque ni dio su cuerpo a que lo quemaran, ni dio bienes porque no tenía Pablo tampoco. Cuando habla de orar en el Espíritu Santo, habla de una oración espiritual. Para comenzar,
no sabemos orar. Así, comenzamos con esto. No sabemos orar. ¿Se recuerda lo que dice Lucas 11:1? Le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. No saben orar. Ahora, ¿cómo sabemos que no sabemos orar? Bueno, pedimos lo que no conviene. Pedimos lo que nos conviene, pero no lo que conviene. Escuche, pedimos lo que nos conviene, no lo que conviene. Muy diferente, Romanos 8. Busque lo que dice ahí. Por eso estamos hablando de la oración espiritual. Es la función del Espíritu Santo en nuestras oraciones. 8:26, ¿lo tienen? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire la frase, ¿qué dice? No lo sabemos. Somos ignorantes, dice. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el apoyo que tenemos en la oración. Debemos entender esto. No sabemos pedir lo que conviene. Somos ignorantes, en verdad. ¿Qué es conveniente cuando oramos? Entonces, debemos de admitir que pedimos, pero pedimos mal. Pedimos, no oramos. ¿Ha escuchado usted cuando alguien ora? Que ore. Y apenas cierra los ojos y dice, Señor, te pido y te pido. Y no hay ni confesión, ni adoración, ni gratitud. Nomás te pido y es lo que saben hacer. No, debemos de admitir que oramos mal. Santiago 4, versículo 3. Escuche lo que dice. El versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo que mal? Sí, dice, para gastar en vuestros deleites. Sí, siempre buscamos nuestros propios deleites. Lo que gratifica nuestra carne, no lo que trae gloria a Dios, lo que me conviene, lo que trae satisfacción y placer a mí. No, entonces pedimos mal. Y mire, existe una relación muy estrecha entre el conocimiento correcto de las Escrituras y las oraciones que hacemos. Hay una relación bien estrecha. Si conoce correctamente las Escrituras, porque hay muchos que conocen las Escrituras pero no correctamente. Si conoce correctamente las Escrituras, sus oraciones también van a ser correctas. Pero si no conoce la Escritura correctamente, sus oraciones no van a ser adecuadas. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, si usted no lo entiende esto, Cristo lo enseñó en Mateo 6 y en Lucas 18. Primero nuestra oración, nuestra súplica debe de ser, primero, para la gloria de Dios. Y después, para el bien de nosotros, según cómo lo ve Dios. Porque a veces lo que para mí es bien, no significa que sea bien para Dios. A veces lo que para mí es mal, trae gloria para Dios. Trae gloria para Dios. Pero para mí me duele, es mal. No lo puedo percibir o no lo quiero admitir. Entonces, Cristo dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El mismo Señor, cuando estaba en Getsemaní, dijo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Qué difícil es admitir la voluntad de Dios. Porque nos gusta pedir para nuestros deleites. Y admitir la voluntad de Dios es difícil.
Porque a veces es dolorosa la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, la oración espiritual que habla Judas se lleva tiempo, en verdad, para aprender esto. Mire Romanos otra vez 8, pero ahora al versículo 27. 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque dice, conforme o de acuerdo a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esta es la función del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Por eso dice Judas, oren en el Espíritu Santo. Practiquen, aprendan la oración espiritual conforme a la voluntad de Dios. Solamente Él sabe y conoce cuál es la voluntad. Mi hermano, quiero terminar. ¿Quiere saber usted? ¿Quiere respuestas garantizadas a sus oraciones? ¿Quiere respuestas, en verdad, garantizadas cuando usted ora? Le tengo la respuesta, dice el Señor. Primera de Juan 5. Esta es la oración espiritual. Primera de Juan 5, versículo 14. 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme, de acuerdo a su voluntad, dice, Él nos oye. Ve como que Dios sí nos oye, pero debe de aprender a pedir, dice, según, conforme, de acuerdo a la voluntad de Él. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la garantía que Dios da, que su oración va a tener respuesta. Siempre cuando se hace de acuerdo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ese es el gran dilema. No nos gusta la voluntad de Dios. Entonces terminamos en esta mañana. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos por instruirnos en tu palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Señor, vivimos, tú dijiste, en un mundo de maldad. Dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Señor, tú no nos prometiste una vida contigo libre de penas, de dolor, de aflicción, de angustia, pero sí nos prometiste tu presencia. Yo estaré con vosotros todos los días. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Gracias por tu presencia real en nosotros para enfrentar todas las cosas que vienen a la vida, Padre. Nuestra vida está segura, como cantábamos en esta mañana, echando toda nuestra ansiedad, todas las ansiedades de la vida sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, dice tu siervo Pedro. Padre, gracias, la gloria es para ti, porque nos amas y nos estás guiando por el camino correcto. Camino estrecho, camino angosto, sí, pero es el único seguro que nos lleva a la vida eterna contigo. Bendito eres, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.